comienzo de este programa, hoy vamos a mirar ya de cara a la Semana Santa porque vamos a ir descubriendo a cada una de las cofradías de la capital y además vamos a empezar de manera que vamos a intentar seguir la Pasión de Cristo. Por eso hoy damos la bienvenida aquí en nuestro plató a Daniel Madrid, que es hermano mayor de la cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén. Buenas noches. Buenas noches. Como decía, vamos a intentar seguir ese orden cronológico. Comenzamos con vosotros con el Domingo de Ramos, que es el día de vuestra procesión principal. Sí, eso es. En los días más importantes y en las procesiones titulares, ¿no? Se abre desde el año 1960, se abre con la procesión de la entrada en Jerusalén y bueno, es un poco, también es verdad, es un poco la previa, ¿no? A partir de ese día ya todo se torna un poco más oscuro y más triste, y ese día que además concretamente pues incluye y debe incluir participación infantil tiene otro color. Porque hablando de comienzos, me gustaría también descubrir cómo fue la fundación de vuestra cofradía. Pues un poco atípica. Como decía, en 1960 son cuando ya el resto de las cofradías está formada y cuando ya el relato más o menos de la pasión que tenemos hoy, sobre todo en los pasos titulares y en los capítulos más principales, ya está formado. Y sin nacer de otra cofradía, como ha pasado en otros casos y suele ser razonablemente natural, ¿no? Son en este caso los párrocos del centro de la ciudad, en 1960, los que echan de menos un paso o poder tener un paso que procesionar una figura que aglutine un poco una procesión infantil para el Domingo de Ramos. Entonces, entre las cuatro parroquias del centro de la ciudad hacen un intento, hacen también una colecta, una recogida de fondos, ¿no? Y pidiendo ayuda a instituciones y poniéndolo a ellos, claros. Y a partir de ese momento pues echa a andar la procesión que ininterrumpidamente se celebra, aunque ha ido cambiando los horarios, la forma, hasta nuestros días, el Domingo de Ramos. La cofradía como tal no ve la luz hasta 2010, hasta diciembre de 2009 es el momento en el que bueno, a ese pozo más que establecido de procesión, ¿no? En el que además pues eso, participan regularmente el resto de las cofradías, porque con la representación infantil siempre están ahí representadas. Digo, en 2010 por fin bueno, pues toma cuerpo, ¿no? De forma legal, diríamos, ¿no? De forma canónica, se establece, además en la parroquia, en la iglesia parroquial de donde siempre ha partido, de Santa María la Mayor, y bueno, simplemente por poner un poco por poner una base un poco más fija de cuándo, de cómo y de qué debe hacer, sobre todo procurar, como decíamos, la participación infantil, y esos son bueno, los dos comienzos. ¿Cuántos cofrades forman parte de la Entrada de Jesús en Jerusalén actualmente? Pues algo más en torno a una cuarentena, más o menos. Es la cofradía como la más moderna, como cofradía, ¿no? También es la más pequeñita, y también porque la participación, como hemos dicho, es fundamentalmente infantil, y en esa participación va pasando, ¿no? Son los niños, mayoritariamente los niños en edad de catequesis para la primera comunión, de forma tradicional, de la propia parroquia y de otras, los que son los protagonistas junto con el resto de niños de las cofradías. Entonces, al hilo pero claro, eso es una base, ¿no? Infantil que va pasando necesariamente. Entonces, al hilo bueno, de querer ahí establecer un pozo un poco más regular, un poco más estable, se funda la cofradía, y de esa forma, pues bueno, activos, honorarios, con más o menos presencia también, porque muchos pertenecen a otras cofradías y de hacía mucho tiempo, pero la tradición de la borriquilla, el Domingo de Ramos, pues está muy establecida en Soria, ¿no? Y muchos cofrades adultos hoy han sido, de otras cofradías también, han sido niños que han participado en esa procesión. Pues se genera ahí, como digo, en torno a esos 40 cofrades más o menos a día de hoy. ¿Y cómo es vuestra vestimenta? Pues utiliza dos colores básicos, son el blanco y el rojo, que son un poco el resumen más genérico de la Semana Santa, ¿no? Dejando aparte el morado que traemos de la Cuaresma. El rojo tenía que estar porque es el color litúrgico para el Domingo de Ramos, es Domingo de Pasión.
y bueno, el blanco también se escogió por eso, por otra luminosidad. Es verdad que cuando se escogió hubo ahí un poco bueno, de cierta controversia porque se parece bastante, bastante similar, por no decir que en su mayoría, al de otra cofradía hermana, ¿no? La flagelación. Es verdad que hay cosas distintas, pero bueno, se estableció así digo, a principios de los 90, a partir de ese momento se empieza a usar hábito, porque no se usaba al principio, y ha quedado así ya hasta nuestros días. Vamos a ir conociendo esas características fundamentales de cada una de las cofradías de la capital y también nos toca hablar de vuestro paso, la borriquilla. Sí, bueno, es esa talla, pues eso, que está en la memoria, en la retina y en la experiencia de cualquier, no solo soriano, sino en muchísimas partes, porque además una bueno, de las carencias que puede tener, que no es una talla con valor artístico, ¿no? Porque no es una talla como tenemos en Soria, pues del 16 o el 17, o de grandes escultores. Esto es una talla de molde, una talla los talleres, del taller de Olot, como hay en miles de sitios a lo largo y ancho de la geografía. Y bueno, en ese sentido, pues es verdad que se pueden encontrar tallas muy similares en muchos sitios a nuestro alrededor, pero también es verdad que eso ha calado también de forma, pues eso, de forma emotiva y simpática, ¿no? En los que la han visto durante muchos años. Y bueno, representa eso a Jesús montado sobre una cría de burro, ¿no? De asno, en el momento en el que entra en Jerusalén. Lleva una palma en la mano, una palma chiquitita, bendice con la derecha. Y bueno, está situada, en nuestro caso está situada sobre una plataforma muy humilde, unas ruedas que no abarcan mucho más espacio que el que ocupa la talla, y que se adorna pues, con flores y con hiedra bueno, para el momento de las procesiones. Y ya digo que es una talla que, bueno, que lo que no tiene de valor artístico lo suple con el valor emocional. Vamos a hablar también de esa procesión principal, en vuestro caso el Domingo de Ramos. Recuérdanos a qué hora salís y cómo será el recorrido. Pues la procesión del Domingo de Ramos, de la entrada en Jerusalén, comienza a la 1:15, que es una hora así un poco extraña, pero bueno, eso responde a que se celebra después de la Eucaristía de las 12, y que además en el caso del Domingo de Ramos, que la liturgia es un poco más larga, pues era inevitable exceder la una, ¿no? La una, que siempre era un poco la hora más o menos pactada. Entonces, en cierto punto, bueno, se acordó que no tenía mucho sentido, aunque fuera una hora rara, una hora y cuarto, ¿no? A la 1:15 no tenía mucho sentido hacer la convocatoria a la una, cuando era prácticamente imposible llegar a ese horario. Entonces, a la 1:15 sale de su sede, de Santa María la Mayor, en la Plaza Mayor, acompañada por niños de todas las cofradías, acompañada por la banda de cornetas de la Oración del Huerto, la banda de tambores del Santo Entierro, y cruza la Plaza Mayor para subir por el collado hasta la antigua Plaza de San Esteban, lo que hoy es la Plaza de las Mujeres. Ahí gira, aprovecha la plaza para dar la vuelta, recorre de nuevo el collado de vuelta, vuelve a cruzar la Plaza Mayor, baja al Casco Viejo y termina como todas en la Concatedral de San Pedro. Y Daniel, ahora que ya no queda nada para que arranquen vuestros días más especiales, ¿cómo son los preparativos en vuestra cofradía? Bueno, son casi, en buena parte son mecánicos, ¿no? Uno ya sabe, todo el mundo sabe más o menos que no hay que descuidar, que hay que atender, qué plazos hay que ir cumpliendo, pero bueno, siempre tienen ahí un poco de nerviosismo, ¿no? De tensión sana previa, para que no se olvide nada importante, para que lo que se pueda mejorar se mejore, y para que, bueno, ese día el resultado sea lo mejor posible, ¿no? Porque al final se trata de ofrecer algo a quienes quieren ver pasar la procesión, quienes quieren participar en ella, y bueno, pues la estética y el orden dentro de la procesión, y lo mejor que podemos ofrecer a quienes la ven es lo que más procuramos cuidar. Insisto en esa parte que es la que se ve desde fuera, ¿no? Hay una parte interna muy importante que también cuidamos, porque llegan días de celebración muy intensos, de forma litúrgica y espiritual, pero es verdad bueno, si hay un día y un momento de llamativo visualmente, pues es la procesión, y es lo que tenemos que cuidar lo máximo posible. No sé si participáis también en otro tipo de actos previos dentro de esta cuaresma.
Sí, de la mano del resto de cofradías, de la Junta de Cofradías, de la Delegación Diocesana de Cofradías, de otras cofradías hermanas, no solo de Soria Capital, sino de otras localidades. Procuramos hacernos presentes siempre que podemos, que nos lo permiten o nos lo ofrecen. Hemos participado en el aniversario de la cofradía del Santiago de Almazán, que se ha celebrado hace poquitos días. Comenzamos la cuaresma con el resto de las cofradías de la mano de la delegación. En general todas las citas están abiertas a todos los cofrades y los de la entrada en Jerusalén no son una excepción, así que procuramos que eso, bueno, al final eso nos prepare para los días intensos que llegan y que son importantes. Aprovechando que ya estamos hablando con las cofradías sorianas, también nos gustaría en estas entrevistas conocer cómo se viven estos días desde dentro, y por eso a todos los hermanos mayores que están visitando nuestro plato les hago una pregunta, que ¿cuál es ese momento que esperan vivir con especial ilusión cada año? En tu caso, ¿cuál sería, Daniel? Bueno, pues supongo que hay un momento bastante significativo, que es cuando la procesión por fin está en marcha, ¿no? Cuando llega la hora, ¿no? Y todo ha llegado a tiempo, todo está en su sitio, todo el mundo está colocado y la procesión comienza, ¿no? Cuando los niños están preparados, cuando ya están las filas hechas, cuando empieza la música y empieza el desfile como tal. Y entonces, bueno, pues ya sabes, ya solo queda confiar que el recorrido vaya bien bueno, y no hay por qué esperar lo contrario. Entonces supongo que en ese momento ya es como un suspiro, ¿no? De, bueno, pues ya estamos en marcha, así que ahora bueno, a aprovecharla y a disfrutarla. Pues muchísimas gracias, Daniel, por habernos visitado esta noche. Y nada, seguiremos muy de cerca esta Semana Santa 2026 desde aquí, desde Canal 9 Soria. Gracias a vosotros. Nosotros vamos a continuar nuestro programa, pero antes nos vamos un momento a publicidad.